Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Estamos felices. Nuestros corazones saltan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Eso nos produce un gozo gigantesco en nuestros corazones. Hoy le traemos para ustedes un tema más de la palabra autorizada de nuestro Dios. Recién leíamos Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero por otro lado, creed a sus profetas y seréis prosperados. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad. Hermanos, un saludo muy, pero muy especial para todos aquellos hermanos que se unen con nosotros a esta programación. En forma muy, pero muy especial, quiero extenderle un saludo a la distancia a la hermana de Colombia. Me estoy refiriendo a la hermana Barrios. Ella me escribió hace 8 días atrás y me pidió que predique un tema sobre el santuario. Y hoy vamos a satisfacer el pedido de esta preciosa hermana de Colombia. Así que, hermana Barrios, el tema para usted va a estar riquísimo y nutritivo a la vez. También queremos extenderle un saludo al hermano Polo, allá en Chiapas, México. Otro hermano que vale oro puro. También un saludo a la hermana Adriana de España. Ella nos ve desde Europa en España. Una alegría enorme. Y así, un saludo muy rico para todos los hermanos que se van a unir luego en diferido a esta programación. Hoy tenemos el tema número 234. Imagínense, mis amados, 234 temas que ya elaboramos para que tú, de una vez y para siempre, puedas dejar la leche y aprendas a consumir alimento sólido, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Oh, mis amados, qué alegría tan pero tan grande poder predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión.
El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. No existe, mi estimado hermano, te tienes que meter bien esto el que te voy a decir en la cabeza. No existe mayor tesoro en este mundo que lo que sale de la boca del maestro de los maestros. No existe ni existirá jamás. Nunca vas a poder encontrarte con otro tesoro que sea superior al tesoro que una vez salió de los labios del maestro de los maestros, Cristo Jesús. Por eso amerita y vale la pena que estudiemos su palabra, pero a profundidad. Así que hoy vamos a colocarnos nuestro equipo de buceo, vamos a abandonar la superficie y vamos a hundirnos en aguas profundas. Porque, hermanos, el tema de hoy tiene mucha, pero mucha profundidad. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas en este mismo momento para pedirle al Dios del cielo que guíe nuestras mentes, que de tal manera que el tema pueda quedarse grabado, impregnado en nuestras mentes y poder así entender lo que Él anhela para nosotros. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas para orar y pedirle al Señor que nos dé su espíritu, que es lo que más necesitamos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de entender tus designios, tus planes, tus propósitos, porque realmente eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos mucho, mucho, mucho. Queremos que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que vamos a estudiar hoy, porque es supremamente cardinal. Y oramos por todos aquellos hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, por todo el mundo, que anhelan alimentarse como tú verdaderamente mandas. Que podamos aprender a dejar la leche y consumir alimento sólido, alimento que tenga mucha fibra, alimento que realmente nos pueda dar esa musculatura espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Anímanos y estimúlanos a seguir adelante a pesar de todos los pesares. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más que vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajos, porque aquí tenemos
nuestra pizarra donde aparece el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. El título es así: los reformadores y los muebles del santuario. Qué tremendo tema, mis amados. Es un tema tremendo. Así que les animo para que tomen apuntes y luego puedan compartir con otros, ya que ese es uno de los propósitos de estas presentaciones. Vamos entonces a comenzar el desarrollo de este tema. Los reformadores y los muebles del santuario. Qué tremendo tema tenemos para hoy. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, vamos a poner acá el texto clave, el versículo que nos va a servir de punta de lanza es Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14 va a ser el pivot, va a ser la columna que va a sostener todo este tema. En Daniel capítulo 8, versículo 9 al 14, encontramos una verdad tremenda que nos va a servir de mucho para el desarrollo de este tema. Vamos a buscar entonces y vamos a saborear esta porción de las Escrituras porque realmente es demasiado precioso. En Daniel capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice así el registro inspirado. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ojo con eso. Ojo con eso porque ese es un detalle tremendo. Nosotros sabemos perfectamente que el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia que sube del mar allá en Apocalipsis 13. Entonces, el cuerno pequeño, el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2, el hijo de perdición de Juan 17 y la bestia marítima de Apocalipsis 13 representan el mismo poder, o sea, el papado. El poder papal está representado por el cuerno pequeño que aparece aquí en el versículo 9. Noten lo que dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y noten ahora el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora noten, el versículo 12 es clave. Noten lo que dice. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque arroja mucha luz sobre el tema que vamos a tratar en esta noche. Noten lo que dice acá en el versículo 12. Y echó por tierra, ¿qué dice? La verdad. Noten, ¿qué hizo el cuerno pequeño? Echó por tierra la verdad. Ese es un detalle crucial.
Sigue diciendo, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario? Ojo con ese detalle, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Tremendo ese detalle, mi estimado. Y ahora viene el versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora, la parte del versículo 12 que nos interesa mucho, pero mucho en esta presentación, es ese pedacito del versículo 12 que dice: echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué hizo el poder papal? Echó por tierra la verdad. Entonces, si echó por tierra la verdad, la pregunta que surge es: ¿qué es la verdad? La palabra de Dios dice claramente que la verdad es un conjunto de enseñanzas espectaculares, como ser la ley de Dios, el sábado, la segunda venida de Cristo, el santuario, y la lista sigue. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, si el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, quiere decir entonces que una de las cosas que más a Satanás le va a interesar echar por tierra, y el versículo que ya leímos lo dice clarito, es la verdad del santuario. Ese era siempre, fue siempre el anhelo de Satanás, echar por tierra la verdad. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora Dios tiene que levantar un pueblo. ¿Para qué? Para restaurar las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar este versículo, este pasaje donde aparece el versículo 12, con otro pasaje que aparece en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 3, versículo 21. Noten, Hechos capítulo 3, versículo 21, arroja luz sobre Daniel 8, 9 al 14, pero principalmente el versículo 12. Noten, ¿por qué? Porque en Daniel 8:12 dice que Satanás, por medio del poder papal, echó por tierra la verdad del santuario. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahora? Ahora Dios tiene que levantar un pueblo para que haga lo que dice el versículo 21 de Hechos 3. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 21 de Hechos 3? Vamos a buscar. Eso tenemos que leerlo con mucho cuidado, porque es un pasaje supremamente clave. Noten lo que dice Hechos 3:21, pero lo vamos a leer a la luz del santuario. Noten, Hechos 3:21, clave mayúscula, mi estimado, es lo que vamos a encontrar acá. Dice así el versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos. Y ahora viene una palabra clave. Noten hasta cuándo es que el cielo le va a retener a Cristo. Noten lo que dice. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está. Esa palabra restauración es clave. Esa palabra restauración es demasiado vital. Quiere decir entonces que el versículo 21 habla de restaurar. Quiere decir entonces que lo que el pueblo pequeño echó por tierra, ahora Dios tiene que restaurar. Noten qué interesante. De ahí que viene el título de nuestro tema. Los reformadores fueron los que restauraron cada mueble del santuario que el cuerno pequeño, o sea, el papado, echó por tierra. Y eso es lo que les voy a demostrar en este estudio. Escuchen bien, hermanos, porque esto es supremamente clave. Noten, lo que viene ahora es demasiado fundamental. La pregunta que surge ahora es la siguiente. ¿Cuál es una de las razones por la cual el cuerno pequeño de Daniel 8 echó por tierra la verdad del santuario? Esa es una pregunta crucial. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la razón o una de las razones principales por la cual el cuerno pequeño echó por tierra la verdad del santuario? ¿Saben cuál es? Te les voy a decir. Noten, la respuesta a esta pregunta está en el Salmos 68, versículo 24. Mucho ojo, mi estimado hermano. Salmo 68, versículo 24, contiene la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Satanás le usó al poder papal para echar por tierra una verdad tan fundamental como es las verdades que encierra el tema del santuario? Veamos. Salmo 68, 24 tiene una respuesta fantástica para esta pregunta. Dice así: ¿vieron tus caminos, oh Dios? Noten ese detalle. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Cómo? ¿Qué dice el pasaje acá? Salmo 68, 24 dice claramente que el camino al cielo está en el santuario. O sea que el que entiende el santuario entiende cuál es la ruta que debe seguir para llegar hasta el mismo trono de Dios en el cielo. Noten, hermanos, qué cosa más espectacular. Y eso lo encontramos en este versículo. El versículo 24 arroja luz sobre Daniel 8, 9 al 14 y también Hechos 3, 21. Mucho ojo con ese detalle, mi estimado. El versículo 24 dice:
tus caminos, oh Dios, están en el santuario. Y por esa razón es que Satanás le utilizó al poder papal para derrumbar y echar por tierra el santuario, de tal manera que la gente con una venda gigantesca, con una ceguera asombrosa, no sepa cuál es el camino para llegar al cielo. Tremendo ese detalle, anótenlo porque es demasiado clave. Ahora, a este pasaje, a Salmo 64, 68, 24, le tenemos que añadir Juan 14, perdón, Juan 4, 24. Juan 4, 24. Porque acá en este pasaje vamos a encontrar otra razón, por decirlo así, otro motivo por el cual Satanás le utilizó al poder papal para derrumbar el santuario o echarlo por tierra, como dice el versículo 12. Noten lo que dice Juan 4, solamente el 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran, ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Noten, hermano, qué tremendo. Entonces, ¿por qué razón Satanás le utilizó al poder papal para derrumbar y echar por tierra la verdad del santuario? Porque el santuario enseña cómo se le debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Satanás lo que anhela es introducir una adoración falsa. Porque Satanás sabe perfectamente que introduciendo una adoración falsa jamás se va a cumplir Juan 4:24 en la vida de los adoradores. Tremendo detalle lo que estamos diciendo. Ahora, noten, hermanos, lo que viene a continuación. ¿Sabían ustedes que en el Apocalipsis se encuentra una profecía doble? Una profecía que tiene que ver con los reformadores que surgieron en la época de Lutero. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que hay una profecía escondida? Y digo escondida entre comillas, ya les voy a explicar por qué estoy diciendo escondida. ¿Sabían ustedes que en el Apocalipsis hay una profecía escondida sobre los reformadores de la Edad Media? ¿Sabían ustedes? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Dónde está? Vamos a buscar ese pasaje. Noten, Apocalipsis capítulo 2. Les voy a decir cuál es la profecía escondida que se cumplió en la Reforma Protestante. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 28. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ahora surge la pregunta, ¿quién es la estrella de la mañana? Este versículo tiene dos cumplimientos. Es una profecía doble y les voy a demostrar.
Primero les voy a demostrar quién es la estrella de la mañana en primera instancia. Y para eso vamos a buscar Apocalipsis 22, versículo, a ver, Apocalipsis, acá, versículo 16. Apocalipsis 22, versículo 16, dice quién es la estrella de la mañana, pero en primera instancia, porque hay una segunda instancia. Noten lo que dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora viene. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y ahora viene la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es entonces la estrella resplandeciente de la mañana en primera instancia? En primera instancia es Jesús. Pero hay una segunda instancia. Entonces surge la pregunta, ¿quién es la estrella de la mañana en segunda instancia? Acá viene la bomba. Acá viene el misil, mi estimado. Conflicto de los siglos. Noten, vamos a poner acá. Conflicto de los siglos. Página 85. Conflicto de los siglos, página 85, dice que la estrella de la mañana fue John Wycliffe. Ahí está. Noten, hermano. John Wycliffe fue justamente la estrella de la mañana. Noten, vamos a buscar acá en Conflicto de los Siglos, página 85. Noten, hermanos, tremendo misil. En la página 85, en el capítulo 5. Noten, en el capítulo 5 dice claramente, en el siglo 14 salió en Inglaterra el lucero de la mañana. John Wycliffe. Acá está. Noten, hermanos, qué tremendo. John Wycliffe, acá está, fue la estrella de la mañana en segunda instancia. Ahora surge la pregunta, ¿con qué propósito Dios le levanta a John Wycliffe como lucero de la mañana? ¿Saben para qué? Para restaurar, ojo con esto, para restaurar uno de los muebles del santuario que el cuerno pequeño había echado por tierra. Y les voy a demostrar ahora que cada reformador que Dios levanta tiene el propósito de restaurar uno, por lo menos uno de los muebles del santuario que el cuerno pequeño echó por tierra. Y John Wycliffe fue el primero que Dios levantó justamente para eso. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir Hechos 3:21. Hechos 3:21 sí o sí se tiene que cumplir. Entonces, noten, ¿cuál fue el mueble del santuario que le tocó restaurar a John Wycliffe? ¡Qué linda pregunta! ¡Qué pregunta más hermosa, mis amados! Noten, Conflicto de los Siglos, página 87, dice que a este
poderoso hombre de Dios, le tocó restaurar la mesa de los panes. ¡Qué espectáculo, mis amados! Y acá viene la evidencia. Noten, la mesa de los panes le toca restaurar a John Wycliffe. ¿De qué manera? ¿Cómo? Vamos a ver. Conflicto de los siglos, página 87. Tremendo misil. Noten lo que dice. Veía que Roma, noten, hablando de Wycliffe, veía que Roma había desechado la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice que John Wycliffe se percató? El Espíritu Santo le abrió los ojos y la mente, y él empezó a darse cuenta que el cuerno pequeño echó por tierra el mueble que contenía la mesa de los panes, porque la mesa de los panes representa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Roma? Acá dice, veía que Roma había desechado la palabra de Dios, cambiándola, ojo ahora con el detalle que se viene porque es tremendo, cambiándola por las tradiciones humanas. Tremendo. Quiere decir entonces que cuando el cuerno pequeño echa por tierra, o sea, la forma como el cuerno pequeño echó por tierra la mesa de los panes es introduciendo las tradiciones. Esa fue la forma como echó por tierra el mueble que se llama la mesa de los panes. Entonces sigue diciendo, y exigía, noten, siempre hablando de Wycliffe, y exigía que la Biblia fuese restituida. Ojo con eso. Noten, la palabra restituida no es acaso sinónimo de esto. La palabra restituir no es acaso sinónimo de restaurar. Mucho ojo con ese detalle. ¿Qué exigía Wycliffe? Que se tire a la basura las tradiciones humanas y se coloque de nuevo los panes en la mesa del santuario. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre del Señor. Noten cómo sigue diciendo. Y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo. Ojo con eso, esa expresión estableciera de nuevo es otro sinónimo de este. Noten, ¿qué es lo que él exigía que se estableciera de nuevo? Su autoridad dentro de la iglesia. Quiere decir entonces que a Juan Wycliffe le tocó, ¿qué mueble del santuario le toca restaurar a Juan Wycliffe? Le toca restaurar los panes de la presencia, la mesa de los panes. ¡Qué espectáculo, mis amados! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, cuán maravilloso sería. Ahora, Conflicto de los siglos, página 95, dice que Wycliffe acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra.
Noten, hermanos, cuando John Wycliffe, cuando este hombre hace la traducción de la Biblia al idioma del pueblo, en ese momento está restaurando uno de los muebles del santuario, que es la mesa de los panes. ¡Qué espectáculo! Ojo con ese detalle. Noten que le estoy dando acá un detalle clave. Eso se nos dice en la página 95 del conflicto de los siglos. Ahora, ¿qué mueble le toca a Hus y a Jerónimo? Juan Hus y Jerónimo también fueron hombres poderosos que Dios levantó. ¿Con qué propósito? Con restaurar también uno de los muebles del santuario. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Noten lo que aparece en Conflicto de los Siglos, página 110. Conflicto de los Siglos, página 110, nos va a decir qué muebles le tocó tanto a Hus como a Jerónimo. Dice: no estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. O sea, en otras palabras, Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero como estos eran hombres que estaban saliendo de la tiniebla, no se les podía dar la luz así como si fuera una tonelada encima de la cabeza. No se podía hacer eso, porque la luz va de a poco, sigue diciendo. Esa luz plena los había hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida los que, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la luz del mediodía. Y ahora bien, por esto reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco. De siglo en siglo, otros fieles seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Oh, mis amados, qué mueble del santuario entonces le tocó restaurar tanto a Hus como a Jerónimo. El candelabro con sus 7 brazos. ¿Por qué? Porque el candelabro tenía aceite y la luz que tenía en sus 7 brazos. Esa luz del candelabro representaba la luz del cielo que poco a poco estos portaestandartes iban a recibir de parte del cielo, pero poco a poco. Dice acá la página 110 del conflicto de los siglos. Ahora, ¿qué mueble le tocó restaurar a Lutero? ¡Qué linda pregunta! Ahora, antes de responder esta pregunta, vamos a leer un pasaje de las Escrituras que tiene que ver con lo que recién leímos sobre Hus y Jerónimo. Noten, hermanos, vamos al Salmo, vamos al libro de los Salmos, porque allí vamos a encontrar una declaración que viene al caso. Noten, Salmos, en el Salmo, acá está, Salmo 97.
Salmo 97, versículo 11, arroja luz sobre la experiencia tanto de Hus como Jerónimo y el mueble que a ellos les tocó restaurar. Ya dijimos que era el candelabro con sus 7 brazos. Pero noten lo que dice el versículo 11, Salmo 97, 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alabado sea el fantástico y maravilloso nombre de Jesús. Este versículo también arroja una luz preciosa sobre el caso de Hus y Jerónimo. Noten, ahora sí, ¿qué mueble le tocó restaurar a Lutero? Al famoso Martín Lutero. La respuesta está en Historia de la Redención, página 359. Nos va a decir cuál fue el mueble que le tocó restaurar a Martín Lutero. Dice, presentó delante de la gente el carácter ofensivo del pecado. Ojo con eso. ¿Qué dice que presentó Lutero ante la gente? El carácter pero súper ofensivo del pecado. Ojo con eso. Y enseñó que es imposible para el hombre por su propia obra disminuir su culpa o evitar el castigo. Y ahora viene, solo el arrepentimiento y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. Noten, hermano, qué espectáculo. Entonces, de acuerdo a esta declaración que acabamos de leer, ¿qué mueble del santuario le tocó restaurar a Lutero? Es sencillo. El altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio era justamente donde se le degollaba y se le mataba al cordero. Símbolo de que sola, única y exclusivamente Cristo puede quitar nuestros pecados y que en nosotros no hay mérito alguno para lograr semejante cosa. O sea que a Lutero le tocó restaurar el altar del sacrificio. Qué hermosa y preciosa verdad la que estamos mirando. Ahora, ¿qué otro reformador restauró antes de Lutero el altar del sacrificio? Qué hermoso lo que viene a continuación. Saben, hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos al arrojar toda la responsabilidad de la reforma protestante sobre los hombros de Lutero. Y yo no digo que está mal, pero tenemos que tener cuidado porque Lutero no fue la estrella de la mañana. Acá estamos demostrando claramente que la estrella de la mañana no fue Lutero, fue Wycliffe. Y mucho tiempo después de Wycliffe viene Juan Hus. Juan Hus vino 100 años después de Wycliffe, y 100 años después de Juan Hus aparece recién Lutero. ¿Se dan cuenta? O sea que entre un reformador y otro han sido levantados otros que también hicieron una labor fantástica. Claro, siempre guiados y dirigidos por el poder del cielo. Ahora,
vamos a responder la pregunta que recién hicimos. ¿Qué otro reformador también restauró el altar del sacrificio antes que Lutero? La respuesta está en Conflicto de los Siglos, página 225, y dice así: en 1512, ojo con esa fecha, 1512, antes, noten, antes que Lutero y Zwinglio empezaran la obra de la Reforma, escribía Lefebvre. Ahí está. Ojo con ese detalle. Lefebvre también restauró el altar del sacrificio. ¿De qué forma? Noten lo que él dijo. Dios es el que da por la fe la justicia que por la gracia nos justifica para vida eterna. ¿Qué predicó Lefebvre? Lefebvre predicó que sola, única y exclusivamente Dios da la gracia, el arrepentimiento y el perdón, pero solamente por medio de la fe. Y no, como decía el poder papal, por la fe más las obras. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Entonces, ya tenemos dos reformadores que restauraron el altar del sacrificio. Lefebvre por un lado y Lutero y Zwinglio por otro lado también. Eso es precioso. Eso tiene que ver con el mueble llamado el altar del sacrificio. Ahora, ¿qué mueble le tocó restaurar a los valdenses? ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué linda esta pregunta! De paso, los valdenses vivieron muchos años antes que los reformadores. Los valdenses son mucho, pero mucho atrás, muchos años, muchos siglos incluso antes que Wycliffe se levantara como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora les voy a demostrar cuál fue el altar que restauraron los valdenses. El altar del incienso. Les voy a demostrar. Conflicto de los Siglos, página 80. Espectáculo esta declaración, mis amados. Muchos no se dejaban engañar por los dichos de Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Entre ese grupo de muchos estaban los valdenses. ¡Qué espectáculo! Fantástica declaración. Muchos no se dejaban engañar por los dichos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres en favor del pecador. Noten, hermanos, ¿y dónde se hacía la mediación la mediación en este caso de Dios para con el ser humano? ¿Dónde se hacía? En el altar del incienso. En el altar del incienso se tenía que hacer la mediación, pero noten lo que sigue diciendo. Noten, hermanos, lo que viene ahora. Los valdenses exclamaban con alborozo: Cristo es mi sacerdote, su altar es mi confesionario. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Quiere decir entonces que
Escuchen bien esto porque es demasiado clave. Los valdenses restauraron dos cosas del santuario. Noten, número uno, el altar del incienso. Vamos a poner acá las dos cosas. Noten, el altar del incienso, por un lado, este era el mueble que ellos restauraron, pero hay otra cosa más que ellos restauraron: el sacerdote. O sea, dos cosas restauran los valdenses: el altar del incienso, cuando ellos dicen Cristo, su altar es mi confesionario. Cuando ellos predicaban y enseñaban que el altar de Cristo era el confesionario, estaban restaurando este mueble. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño echó por tierra este mueble al colocar la confesión audible. Noten, hermano, el confesionario que el cuerno pequeño había implantado era justamente para echar por tierra este altar. Pero ellos decían y enseñaban también que Cristo era el sacerdote. Otro detalle precioso encontramos acá. Entonces, le adjudicamos a los valdenses dos cosas que ellos restauraron del santuario, y acá tenemos las dos. Noten ahora qué aspecto del candelero estaba representado por otro de los reformadores. Ya le adjudicamos a Juan Hus y a Jerónimo parte de la restauración del candelabro con sus 7 brazos. Pero ahora Dios levanta otro que tiene que ver con el aceite de la lámpara. Y noten lo que dice: Conflicto de los Siglos, página 291. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que viene ahora! Noten: ten buen ánimo, decía Latimer. Ojo con ese nombre. Ojo con Latimer, porque Latimer va a restaurar parte del candelabro con sus 7 brazos, y específicamente el aceite, porque al candelabro con sus 7 brazos no le podía faltar aceite, porque si le faltaba aceite no tenía luz, no alumbraba, y eso no podía ser. Tenía que tener aceite continuamente para que la luz pueda alumbrar. Ahora, noten cómo sigue diciendo: ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en este día encenderemos. Ojo, noten, hermanos, qué palabra aparece ahí: encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios jamás se apagará. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten entonces a quién le tocó restaurar parte del mueble llamado el candelabro que estaba en el lugar santo. ¿A quién le toca? A Latimer y a su compañero. ¿Por qué? Porque en el momento en que las llamas estaban a punto de acallar su voz,
Latimer predicó un sermón espectacular. Él le dijo a su compañero de martirio: hoy estamos encendiendo, ojo con esa palabra, estamos encendiendo una luz en Inglaterra que jamás se apagará. ¡Qué espectáculo, mis amados! Entonces, aquí tenemos otro detalle precioso. Ahora, ¿a cuál de los reformadores le tocó restaurar el lavacro? El lavacro era el mueble que venía después del altar del sacrificio, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Noten a quién le toca restaurar el lavacro, que de paso es un símbolo del bautismo. Noten, Conflicto de los Siglos, página 279. Belleza de bellezas, hermosura de hermosura, ricura de ricura. Noten lo que dice: de una de las provincias de Holanda. Noten quién va a aparecer en escena ahora. Vino Menno Simón. De ahí viene menonita. Menno Simón un día presenció en un pueblo la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué le estaban matando a ese hombre? Porque se había bautizado como decía el lavacro. ¡Qué tremendo, mis amados! Sigue diciendo: no pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, o sea, del bautismo, pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que el lavacro lo restaura. Acá lo dice clarito: Menno Simón. De ahí viene la iglesia menonita, porque él fue justamente el fundador de dicha denominación. Ahora, ¿a cuál de los reformadores le tocó restaurar el mueble del lugar santísimo, o sea, el arca del pacto? ¡Qué lindo! ¡Qué pregunta más hermosa es esta! Noten, Conflicto de los Siglos, página 296. Noten, hermanos, a quién le tocó restaurar el arca del pacto que contenía la ley de Dios. Wesley y sus compañeros fueron inducidos a reconocer que la ley de Dios abarca los pensamientos, lo mismo que las palabras y las obras. Quiere decir entonces que los hermanos Wesley fueron los que restauraron el arca del pacto, que era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Wesley reconoció la vigencia de la ley de Dios, y eso era fundamental, porque no se puede restaurar un mueble del santuario si nosotros no reconocemos la verdad que ese mueble transmite o predica. Eso es fundamental. Por eso es que Dios le levantó a estos hombres, no solamente para que prediquen, sino también para que restauren
los muebles del santuario que tenían un significado espectacular. Ahora, ¿qué respuesta daba Wesley al argumento de que la muerte de Cristo abolió la ley? Esto es importantísimo, porque esto tiene que ver con el altar, que el mueble que estaba en el lugar santísimo, o sea, el arca del pacto. Noten que era el argumento que presentaba Wesley para aquellos herejes que decían que Cristo con su muerte había abolido por completo la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 305. Qué espectáculo, mis amados, lo que se viene ahora. En contestación a la aseveración de que la muerte de Cristo abolió el decálogo, noten lo que Wesley decía. Wesley decía así: la ley moral contenida en los 10 mandamientos, noten, Cristo no la abolió. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando Wesley predicaba sobre la vigencia de la ley, estaba restaurando el mueble que estaba en el lugar santísimo, o sea, el arca del pacto. ¡Qué fenómeno más maravilloso! Ahora, ¿qué otro aspecto del altar del incienso restauró Wycliffe? Noten, Juan Wycliffe restaura también el altar del incienso. ¿Pero en qué sentido? Veamos acá. Conflicto de los siglos, página 87, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Ahí está. Noten en qué sentido es que Wycliffe restaura también el altar del incienso, en el sentido de que le presenta a Cristo como el único abogado para el pecador arrepentido. Ahora, ¿a cuál de los reformadores le tocó el trabajo de cambiar los panes? ¡Qué espectáculo, hermano! Acá se viene un punto hermoso. Nosotros sabemos que cada sábado en el santuario terrenal, cada sábado se cambiaban los panes. Los panes estaban toda la semana allí, pero cada sábado había cambio de panes. Ahora, espiritualmente hablando, ¿quiénes fueron los que hicieron en la Reforma Protestante el cambio de los panes? Acá viene la respuesta. Conflicto de los siglos, página 287, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice: al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, William Tyndale. ¡Qué tremendo, hermano! Noten quién aparece ahora en escena. William Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. En 1516, noten, hermano, esa fecha. En 1516, Erasmo publicó su versión greco-latina del Nuevo Testamento. William Tyndale iba a completar la obra
de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Noten, hermano, ¿cuándo fue el cambio de los panes? El cambio de los panes fue cuando William Tyndale hace una traducción nuevamente al idioma inglés, porque la Biblia no estaba traducida todavía. O sea, el cambio de los panes comenzó con cuando Lutero traduce al alemán y luego cuando Tyndale traduce al inglés, cosa que antes no se tenía, porque el pueblo no podía leer la Biblia en su propio idioma. Entonces, el cambio de los panes fue justamente cuando se produce la traducción de la Biblia a su propio idioma, al idioma del pueblo. Ahora, aparte de restaurar el altar del sacrificio, ¿qué otra verdad restauró del lugar santísimo? Noten, hermanos, viene nuevamente Lutero ahora y hace una declaración que tiene que ver con el mueble que estaba en el lugar santísimo, o sea, el arca del pacto. Y noten la declaración que hace Lutero, que apunta a Daniel 8:14. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos 348. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido. ¡Epa! ¿Qué dice Lutero acá? Que él está totalmente convencido. ¿Convencido de qué? De que el día del juicio no tardará más de 300 años. Noten, hermanos, lo que tenemos acá. Vamos a tener que borrar esto para poder escribir algo trascendental. Noten, hermano, hacia dónde estaba apuntando Lutero cuando hizo esa declaración. Estoy verdaderamente convencido que el día del juicio no tardará más de 300 años. ¿Saben a dónde estaba apuntando Lutero? A Daniel 8:14. O sea, el juicio investigador. Hacia ahí estaba apuntando Lutero con esta tremenda declaración, porque el 22 de octubre de 1844 estaba comenzando el juicio investigador que tiene que ver justamente con Daniel 8:14. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Pero ahora viene la parte fundamental. ¿Saben una cosa? Todo lo que los reformadores hicieron para restaurar los muebles del santuario, lo podemos hacer también nosotros. ¡Qué espectáculo! Pero ahora vamos a concentrarnos solamente en un mueble que estaba en el lugar santísimo. El mueble que estaba en el lugar santísimo se llama el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Y qué es lo que el arca del pacto contenía? El arca del pacto contenía 3 cosas. Noten, hermanos, las 3 cosas que contenía el arca del pacto. Las tablas de la ley, las tablas de la ley, por un lado. Contenía también el maná, por otro lado,
y contenía también la vara de Aarón. Aarón, ahí está. La vara de Aarón que reverdeció. Noten, aquí tenemos, mis amados, las tres cosas que contenía el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Ahora, surge la pregunta, ¿en qué sentido nosotros debemos restaurar estas tres cosas? Esa es la pregunta del millón. Entonces, las tablas de la ley, por un lado, el maná por otro lado, y por otro lado, la vara de Aarón. Ahora, cuando nosotros decimos que la ley de Dios se puede guardar, que se puede ser fiel, cuando no ponemos excusas en cuanto a la observancia de la ley de Dios, estamos restaurando esta parte del arca del pacto. Ahora, cuando nosotros decimos y enseñamos que la reforma pro salud, ¿qué tenemos que escribir acá? Acá tenemos que escribir reforma pro salud. Acá está. Cuando nosotros vivimos y predicamos la reforma pro salud, estamos restaurando este detalle fundamental que tiene el arca, es el potecito de maná que contenía también el arca del pacto. Y la vara de Aarón que reverdeció, ¿qué tenemos que poner acá? Acá, ¿qué tenemos que poner para restaurar también esta parte? La enseñanza de el estado de los muertos. El estado de los muertos. O sea, la no inmortalidad del alma. La no inmortalidad del alma está representada por la vara de Aarón que reverdeció. Y aquí lo vamos a poner en rojo. Acá ponemos la palabra obediencia. Noten, hermanos, aquí está una clave mayúscula para que tenemos que tener en cuenta. A nosotros, como adventistas del séptimo día, nos toca restaurar también estas tres cosas que tienen que ver con el arca del pacto. Ahora, mi estimado, yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a restaurar lo que el cuerno pequeño echó por tierra? Si estás dispuesto, hoy tienes que tomar la decisión de que vas a mantenerte en obediencia a la ley de Dios sin desviarte ni a la izquierda ni a la derecha. También tienes que ser fiel a la reforma pro salud y defender a muerte el tema del estado de los muertos, o sea, la no inmortalidad del alma. Porque la mayoría cree que cuando una persona se muere, se va al cielo o se va al infierno. Esa es una mentira del diablo. Y eso nosotros lo tenemos que echar por tierra, porque es un engaño satánico y que tiene que ver con la vara de Aarón que reverdeció. Oh, mis amados, me gocé y mucho en presentar este tema pero tan excelente para tu edificación espiritual. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema
en nuestros corazones, de tal manera que nosotros también podamos emular la misma labor que hicieron los reformadores de restaurar cada mueble del santuario que el cuerno pequeño, o sea, el papado, echó por tierra. Nos toca a nosotros también restaurar parte de los muebles del santuario. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a concluir esta presentación doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que podamos realmente ser verdaderos reparadores. Lo dice Isaías. ¿O acaso Isaías no lo dice? Vamos a buscar ese pasaje como último pasaje de esta noche. Isaías 58. Acá está. Isaías 58:12 arroja luz sobre este tema, pero principalmente sobre este mueble, o sea, el arca del pacto. Noten lo que dice el versículo 12, 58:12. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y ahora viene. Y serás llamado reparador de portillo. Noten, hermanos, el papado le hizo 2 agujeros a la ley de Dios. Le quitó el segundo y le quitó el cuarto. 2 agujeros tremendos le hizo el papado a la ley de Dios. O sea, a esto que está acá. Por eso es que Dios nos levanta ahora a nosotros como reparador de portillos. Y noten la palabra clave que viene ahora. Restaurador de calzadas para habitar. Qué hermoso pasaje. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para cerrar nuestra programación de la fecha. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este tema tan profundo que hemos estudiado en esta noche. Que el Espíritu Santo pueda obrar, pueda grabar este tema en nuestros corazones. De tal manera que podamos gozarnos también nosotros en ser parte de aquellos que van a restaurar lo que el poder papal echó por tierra. Oh Señor, hoy hemos estudiado un tema trascendental. El tema del santuario en relación con restauración de las gloriosas verdades que cada mueble del mismo enseñaba. Oh Señor, ayúdanos para que podamos hacer como dice Isaías, no solamente reparador de portillos, sino también restaurador de calzadas, como él mismo lo dice, como decía el mismo pasaje que recién leíamos. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos y tonifícanos. Y bendice a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y el mundo. Oh Señor, que estos mensajes puedan diseminarse y esparcirse por todas partes para beneficio de muchas, pero de muchas personas
que necesitan crecer en el conocimiento de tu palabra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.